Llamamos al lugar y lo cancelamos todo. Mamá anunció, ese hombre no es adecuado para ti. Papá añadió, el depósito no es reembolsable, así que también te ahorramos dinero. Entonces, llamó la gerente del lugar. ¿Señorita Patton? Alguien, que decía ser su madre, intentó cancelar su evento en su propia propiedad. Debo contactar a seguridad. La llamada telefónica llegó mientras revisaba contratos en mi escritorio. La voz de la gerente del lugar transmitía una preocupación profesional que, de inmediato, me puso en alerta. Señorita Patton, lamento la molestia, pero hemos tenido una situación inusual esta tarde. Una mujer, identificándose como su madre, intentó cancelar su boda programada para el próximo mes. Parecía bastante insistente. Apreté con más fuerza el teléfono. Lo siento. ¿Podría repetir eso? Sí. Llamó hace aproximadamente una hora, exigiendo que canceláramos todo. Cuando le expliqué que necesitábamos su autorización directa, se molestó bastante. Mencionó algo sobre salvarla de un terrible error y un depósito no reembolsable. La gerente hizo una pausa. Señorita Patton, tengo que preguntar. Dado que usted es la propietaria de la finca Riverside, esto nos pareció particularmente extraño. ¿Deberíamos preocuparnos por la seguridad de su evento? La ironía me golpeó como un balde de agua fría. Mis padres acababan de intentar cancelar mi boda en el mismo lugar que yo había comprado y renovado hacía 3 años. Ellos no sabían que era mío. Nadie en mi familia lo sabía. Gracias por llamarme directamente, logré decir, manteniendo la voz firme. Por favor, marque mi evento con protocolos de seguridad adicionales. Implementaré algunos cambios en la lista de invitados. Después de colgar, me quedé inmóvil en la silla de mi oficina. El atrevimiento era impresionante, incluso para ellos. Pero no debería haberme sorprendido. Este era exactamente el tipo de interferencia con el que había lidiado toda mi vida adulta. Crecer como la hija menor de la familia Patton significaba vivir bajo un escrutinio constante. Mis padres habían trazado mi vida antes de que yo pudiera votar, las escuelas correctas, los amigos correctos, la carrera correcta. Cuando elegí gestión hotelera en lugar de la facultad de Derecho, la decepción había sido palpable. Cuando comencé a invertir en bienes raíces a los 25 años, en lugar de unirme a la firma familiar, lo llamaron imprudente. Ahora, a los 32, había construido una exitosa cartera de propiedades para eventos en todo el estado. La finca Riverside era la joya de mi corona, una mansión histórica que había rescatado de un embargo y transformado en el lugar para bodas más cotizado de la región. La renovación había llevado 18 meses y casi agotado mis ahorros, pero el resultado fue espectacular, candelabros de cristal, pisos de madera restaurados, y jardines que parecían salidos de un cuento de hadas. Mis padres sabían que trabajaba en la planificación de eventos. Suponían que todavía administraba las propiedades de otras personas, sobreviviendo a base de comisiones y propinas. La verdad les habría exigido reconocer mi éxito, y eso, claramente, no iba a suceder pronto. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Cena esta noche a las 6. Necesitamos discutir tu mal juicio. Es por tu propio bien. Me quedé mirando el mensaje, con la ira creciendo en mi pecho. Mi prometido, James Mitchell, era un hombre genuinamente maravilloso. Nos habíamos conocido hacía 2 años, cuando su hermana me contrató para planificar su fiesta de aniversario. Él era un ingeniero civil, con una confianza tranquila y un terrible sentido del humor que, de alguna manera, me hacía reír todos los días. Me trataba como una compañera igualitaria, apoyaba mis ambiciones empresariales, y nunca intentó cambiar quién era yo. Pero él no era lo que mis padres querían. Su familia no era rica ni influyente. Su padre era un cartero jubilado, su madre, una enfermera. James conducía un sedán práctico en lugar de un coche de lujo, prefería el senderismo a los clubes de campo, y no tenía absolutamente ningún interés en unirse a los círculos sociales que mis padres habitaban. Para ellos, él estaba por debajo de mí. La invitación a cenar era claramente una emboscada. Intentaron cancelar mi boda a mis espaldas, y ahora querían sermonearme al respecto en persona. Mi versión antigua podría haber ido y soportado todo con los dientes apretados, desesperada por mantener la paz. Pero esa versión de mí murió, en algún momento,
alrededor de la tercera vez que socavaron mis decisiones profesionales. En su lugar, reenvié el mensaje de la gerente del lugar a mi abogado, Garrett Sullivan, con una breve nota sobre posibles preocupaciones de acoso. Luego llamé a James. «Hola, hermosa», respondió, con su voz cálida. «¿Cómo va tu día?» «Interesante. Mis padres acaban de intentar cancelar nuestra boda». Silencio, y luego, con cuidado, voy a necesitar más contexto para esa afirmación. Le expliqué la llamada de la gerente del lugar, el intento de cancelación, y el mensaje de texto de mi madre exigiéndome que fuera a cenar. James escuchó sin interrumpir, que era una de las 1000 razones por las que lo amaba. Entonces, preguntó cuando terminé, «¿Qué quieres hacer?» «Porque estoy de acuerdo con lo que decidas. Podemos fugarnos mañana si eso es más fácil». «No», dije con firmeza. «Vamos a tener nuestra boda exactamente como la planeamos, en mi propiedad, con todas las personas que nos importan. Pero creo que es hora de que mis padres aprendan algunas cosas que han estado ignorando convenientemente». «Te escucho. ¿Qué te parecería adelantar la cena de ensayo y hacerla un poco más elaborada de lo que habíamos planeado originalmente?» Pude oír la sonrisa en su voz. «No tengo la menor idea de lo que estás planeando, pero estoy completamente de acuerdo». Durante los siguientes 3 días, hice los arreglos. La cena de ensayo ahora se celebraría en la finca Riverside, 2 semanas antes de la boda. Envié invitaciones formales a mis padres, a mi hermana mayor Vanessa, y a su esposo, Kate. También invité a la familia de James, a varios amigos cercanos, y a algunos socios comerciales clave que me habían ayudado a adquirir y renovar la propiedad. Mi madre llamó al día siguiente de recibir su invitación. ¿Una cena de ensayo en ese lugar? Cariño, esto es excesivo. Estás gastando dinero que no tienes en un matrimonio que no durará. Tu padre y yo solo intentamos cancelarlo porque te amamos. Por cierto, esa gerente fue increíblemente grosera conmigo. Deberías reportarla a su supervisor. Tomaré eso en consideración, respondí con neutralidad. ¿Asistirás a la cena? Por supuesto. Alguien tiene que hacerte entrar en razón antes de que arruines tu vida por completo. A la mañana siguiente, me reuní con Vanessa para tomar un café en una cafetería del centro que frecuentábamos desde la universidad. Había conducido 3 horas solo para esta conversación, lo que me decía cuán en serio se tomaba la situación. Así que, realmente intentaron cancelar tu boda, dijo, revolviendo su café con leche con más fuerza de la necesaria. No debería sorprenderme, pero de alguna manera, todavía lo estoy. ¿Recuerdas cuando intentaron cancelar mi matrícula universitaria porque no aprobaban mi especialidad? Literatura inglesa en lugar de administración de empresas, recordé. Tuviste que amenazar con acciones legales para que dejaran en paz los papeles de la ayuda financiera. Exacto. Y cuando Kate me propuso matrimonio, pasaron 6 meses tratando de convencerme de que iba tras el dinero de la familia, Vanessa negó con la cabeza. Sin importar que la familia de Kate tiene más dinero del que la nuestra jamás tendrá. Simplemente no podían soportar no controlar la narrativa. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café, absorbiendo su calor. ¿Cómo lograste finalmente que dejaran de interferir? Me mudé al otro lado del estado y empecé a comunicarme solo por correo electrónico. Tarjetas de cumpleaños, felicitaciones navideñas. Nada sustancial. Con el tiempo, se dieron cuenta de que iba en serio con lo de mantener la distancia. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero tú estás planeando algo diferente, ¿verdad? La cena de ensayo va a ser esclarecedora para todos los involucrados, admití. Estoy cansada de que piensen que apenas sobrevivo con mis cuestionables decisiones de vida. Vanessa sonrió. Bien. Te han subestimado desde que tenías 15 años y le dijiste a papá que no te interesaba unirte al negocio familiar. Muéstrales exactamente lo que has logrado. Después de nuestro café, regresé a la finca para supervisar los preparativos finales. Patricia me recibió en la oficina principal, una biblioteca reconvertida con estanterías del suelo al techo y un enorme escritorio de roble que yo misma había restaurado. Hemos tenido otra novedad interesante, dijo, entregándome una nota de mensaje. Su madre llamó de nuevo esta mañana. Quería saber si ofrecíamos algún descuento familiar para la cena de ensayo, ya que asumió que usted estaba pagando nuestras tarifas estándar.
No pude evitar reír. ¿Qué le dijiste? Que nuestros precios no eran negociables y que cualquier arreglo debería discutirse directamente con la propietaria. La expresión de Patricia era cuidadosamente neutral. Pareció bastante molesta con esa respuesta. Dijo algo sobre que los locales eran más flexibles con los clientes valiosos. Estoy segura de que lo dijo, archivé el mensaje con los demás. ¿Se ha confirmado todo con el equipo de catering? Triplemente confirmado. El chef Michael se encargará personalmente del menú. Está entusiasmado por presentar los nuevos platos de temporada. Patricia consultó su tableta. El florista llegará la mañana del evento, y las guirnaldas de luces se han probado 2 veces. Todo va según lo previsto. Caminando por las habitaciones de la finca, me maravillé de nuevo de lo lejos que había llegado la propiedad. Cuando visité por primera vez el lugar embargado, la mansión era un desastre. Los daños por agua habían destruido secciones del techo, los jardines eran selvas descuidadas, y la mitad de las ventanas estaban rotas. Pero debajo de la negligencia, había visto la estructura de algo extraordinario. La compra me había aterrorizado. Había liquidado toda mi cartera de inversiones, retirado mis fondos de jubilación con penalizaciones, y pedido un préstamo personal que puso a mi contable visiblemente incómodo. Mis padres, si lo hubieran sabido, me habrían declarado incompetente. Incluso Vanessa había expresado su preocupación por el riesgo financiero. Pero yo había investigado. La ubicación era un bien inmueble de primera, a solo 30 minutos de la ciudad pero rodeado de suficiente terreno como para sentirse aislado. La arquitectura de la mansión era impresionante, una mezcla de elegancia victoriana y diseño práctico que se fotografiaría maravillosamente. Y lo más importante, no había nada igual en la región. Todos los demás lugares para bodas eran o un salón de hotel genérico o un granero rústico. Esto podría ser algo especial. La renovación había puesto a prueba cada habilidad que poseía. Había aprendido a leer planos de construcción, a negociar con contratistas que inicialmente no me tomaban en serio, y a resolver problemas que nunca había imaginado enfrentar. Cuando la sociedad histórica insistió en materiales de época para ciertas reparaciones, pasé semanas investigando proveedores. Cuando el sistema de fontanería resultó ser aún peor de lo que el inspector había estimado, trabajé horas extras en mi empleo diurno para cubrir los costos inesperados. Hubo momentos en los que lo cuestioné todo, noches tardías en las que me sentaba en el salón de baile destripado, rodeada de escombros de construcción, preguntándome si había cometido un error catastrófico, discusiones con contratistas que querían tomar atajos que yo no estaba dispuesta a sacrificar, rechazos de bancos que no creían en mi plan de negocios. Pero seguí adelante, en parte por terquedad, en parte por una necesidad desesperada de demostrar mi valía, y en parte porque realmente amaba la propiedad. Cada habitación completada se sentía como una victoria. La primera vez que estuve en el salón de baile terminado, con los candelabros brillando sobre mi cabeza y las ventanas resplandeciendo, de hecho, lloré. Mis padres nunca preguntaron nada de eso. Durante nuestras infrecuentes llamadas telefónicas, cuando se molestaban en preguntar por mi trabajo, mencionaba que estaba ocupada con un proyecto importante. Hacían vagos sonidos de reconocimiento y cambiaban de tema a algo sobre los logros de Vanessa o su última función benéfica. La posibilidad de que yo pudiera estar teniendo éxito más allá de sus expectativas, simplemente, no se les pasaba por la cabeza. James había sido la primera persona que realmente entendió lo que yo había construido. Cuando su hermana me contrató para planificar su fiesta de aniversario, él llegó temprano para ayudar a montar y pasó 20 minutos simplemente caminando por las habitaciones de la finca, observando cada detalle. Tú creaste esto, había dicho, y no era una pregunta. Todo este lugar. La visión, la ejecución, todo. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté, sorprendida. Porque he estado en muchos lugares, y este tiene personalidad. Una coherencia en las decisiones de diseño que solo proviene de una única visión directora. Además, mi hermana mencionó que eras la propietaria, no solo la organizadora. Sonrió ante mi expresión. Ella es muy meticulosa con su investigación. Esa conversación nos llevó a un café, que nos llevó a una cena, que nos llevó a 2 años de la relación más sana que jamás había experimentado. James nunca intentó disminuir mi éxito ni redirigir mis ambiciones. Cuando me preocupé por expandirme demasiado rápido al comprar una segunda propiedad, me ayudó a crear hojas de cálculo analizando las proyecciones financieras.
Cuando celebré la obtención de un cliente de alto perfil, se alegró genuinamente por mí. Su propuesta de matrimonio había sido perfecta y privada, solo nosotros dos en la terraza de la finca al atardecer. Sin grandes gestos diseñados para impresionar a otros. Sin presión para mostrar gratitud. Solo James, mirándome con total certeza, preguntándome si me gustaría construir una vida juntos de la misma manera que yo había construido este negocio, con visión, determinación y colaboración. La reacción de mis padres al compromiso había sido predecible. Mi madre había hecho preguntas capciosas sobre los antecedentes familiares de James, sus perspectivas de carrera, sus intenciones. Mi padre había realizado lo que probablemente pensó que era una discreta verificación de antecedentes, como si James pudiera estar ocultando un pasado criminal o deudas secretas. Cuando concluyeron que simplemente era un hombre corriente de una familia corriente, la decepción fue obvia. Podrías conseguir algo mucho mejor, había dicho mi madre durante un almuerzo, con un tono que pretendía sonar preocupado en lugar de crítico. Alguien con más potencial, más conexiones. Todavía eres lo suficientemente joven como para atraer a un socio de mayor calibre. Dejé mi tenedor con cuidado. James es un compañero excelente. Es amable, exitoso en su campo, y me trata con respeto. ¿Qué más debería estar buscando? Ambición, cariño, visión. Alguien que esté a la altura de tu origen. Bebió su vino delicadamente. Este hombre está bien para una relación casual, pero el matrimonio consiste en construir un legado. Seguramente lo entiendes. La ironía había sido abrumadora. Mi madre me estaba dando lecciones sobre ambición y legado, mientras ignoraba por completo el imperio que yo había estado construyendo. Pero explicarlo habría requerido admitir que se habían equivocado conmigo, y yo sabía que no estaban listos para esa conversación. En su lugar, cambié de tema y empecé a planificar mi boda exactamente como yo la quería. Cada decisión se tomó pensando en James y en mí, no en nuestras familias. Elegimos proveedores que realmente nos gustaban, diseñamos invitaciones que reflejaban nuestras personalidades, y creamos una lista de invitados basada en relaciones reales en lugar de obligaciones sociales. Mis padres, por supuesto, tuvieron opiniones sobre todo. Las invitaciones eran demasiado informales. El menú era demasiado atrevido. El horario de la ceremonia era inconveniente para su agenda. Y, con mayor frecuencia, el lugar era un gasto innecesario que demostraba que yo no entendía de planificación financiera. Esa finca Riverside cobra tarifas premium, había mencionado mi padre durante una llamada. Estás malgastando el dinero en un lujo frívolo. Una ceremonia sencilla sería igual de significativa y mucho más práctica. Estuve de acuerdo sin comprometerme y continué con mis planes. Que pensaran que estaba siendo imprudente. La verdad sería mucho más satisfactoria. Garrett había sido invaluable durante el proceso de planificación, no solo como mi abogado, sino como alguien que entendía que las dinámicas familiares podían ser tóxicas. Sus propios padres lo habían desheredado cuando salió del armario en la universidad, así que no se hacía ilusiones sobre el amor parental incondicional. Sabes que van a escalar la situación, me advirtió cuando le conté mi plan para la cena de ensayo. Las personas que están acostumbradas a controlar a los demás no manejan bien la pérdida de ese control. Espera represalias. Cuento con ello, respondí. Es mejor forzar la confrontación ahora, en mis términos, que dejar que socaven mi matrimonio durante años. Asintió con aprobación. Solo asegúrate de documentarlo todo. Guarda los mensajes de voz. Conserva los correos electrónicos. Mantén un rastro de papel. Si esto sale tan mal como creo que podría, querrás tener pruebas. La documentación resultó útil casi de inmediato. Después de la llamada de la gerente del lugar sobre el intento de cancelación, mi madre había enviado una serie de correos electrónicos cada vez más frenéticos. El primero afirmaba que había habido un malentendido, que solo había estado tratando de ayudar. El segundo insistía en que James me estaba manipulando y que yo no podía ver con claridad. El tercero exigía que la llamara de inmediato para discutir mi comportamiento preocupante. Los guardé todos sin responder. Cada mensaje construía mi caso más a fondo que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. 2 días antes de la cena de ensayo, Vanessa llamó con noticias. Mamá le ha estado diciendo a todo el mundo en el club de campo que estás teniendo un ataque de nervios. Aparentemente,
El estrés de la planificación de la boda te ha vuelto paranoica e irracional. Varias de sus amigas se han puesto en contacto conmigo, preguntando si estás recibiendo ayuda profesional. Por supuesto que lo ha hecho, dije, sin sorprenderme. No puede admitir que cruzó un límite, así que debo ser yo la que está mentalmente inestable. La narrativa es muy detallada, además. Afirma que te has obsesionado con esta boda, que estás gastando dinero que no tienes tratando de impresionar a la familia de James, y que papá intentó tener una conversación tranquila contigo sobre el presupuesto, y tú le gritaste. El tono de Vanessa dejaba claro que no creía ni una palabra. Solo quería que supieras a lo que te enfrentas. Gracias por el aviso. ¿Todavía vienes a la cena? No me lo perdería por nada. Kate traerá palomitas, en sentido figurado. La noche antes de la cena de ensayo, James me encontró en el jardín de la finca, supuestamente revisando el paisaje, pero en realidad solo tratando de calmar mis nervios. A pesar de mi confianza en el plan, enfrentarme a mis padres en público seguía siendo abrumador. ¿Dudas de última hora?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco de piedra. No sobre nosotros. Nunca sobre nosotros. Me apoyé en su hombro. Solo me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Quizás debería dejarlo pasar, mantener la paz, no crear problemas. Podrías, asintió James. Podrías presentarte, sonreír a través de sus críticas, dejar que piensen que saben lo que es mejor para ti, y luego pasar el resto de tu vida gestionando sus expectativas e interferencias. O podrías trazar una línea y hacerlo en serio. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve una buena maestra. Me besó la coronilla. Me has enseñado mucho sobre defenderme. Es hora de que sigas tu propio consejo. Tenía razón. Había pasado demasiados años tratando de ganar una aprobación que nunca recibiría. El intento de cancelación de la boda había sido, en cierto modo, un regalo, una clara demostración de que mis padres nunca respetarían mi autonomía. Ahora solo necesitaba llevar a cabo las consecuencias. La noche de la cena de ensayo llegó con un clima perfecto. Los jardines de la finca estaban iluminados con miles de guirnaldas de luces, creando una atmósfera mágica que rivalizaba con cualquier fotografía profesional que hubiera visto. El equipo de catering que había contratado se había superado con un menú elegante con ingredientes locales. Mis padres llegaron puntuales, vestidos impecablemente como siempre. Mi padre llevaba su autoridad como un segundo traje, mientras que mi madre examinaba el lugar con el ojo crítico que había perfeccionado durante décadas de juzgar todo a su alrededor. Bueno, admito que la propiedad es encantadora, concedió mi madre al entrar. Aunque sigo pensando que estás malgastando el dinero. ¿Has considerado una ceremonia más pequeña? Algo más apropiado para tu presupuesto. James apareció a mi lado, guapo con un traje azul marino. Buenas noches, señor y señora Patton. Gracias por venir. Mi padre le dedicó un seco asentimiento. Mi madre apenas reconoció su presencia. Vanessa llegó momentos después con Kate, y su expresión era comprensiva. Ella había lidiado con el comportamiento controlador de nuestros padres durante años antes de establecer finalmente límites. Nos habíamos vuelto más cercanas desde que se mudó al otro lado del estado. Este lugar es precioso, susurró Vanessa, abrazándome. Realmente te has superado con la planificación. Espera a ver el salón de baile, respondí. Los invitados se mezclaron en el jardín para tomar cócteles mientras yo desempeñaba el papel de anfitriona amable. Mis padres presidían cerca de la fuente, sin duda compartiendo sus preocupaciones sobre mi inminente matrimonio con cualquiera que quisiera escuchar. Capté fragmentos de la voz de mi madre que llegaban a través del césped. Es tan impulsivo, de verdad. Hemos intentado guiarla, pero siempre ha sido terca. Garrett llegó elegantemente tarde, como suelen hacer los abogados. Me lanzó una mirada cómplice mientras aceptaba una copa de champán de un camarero que pasaba. ¿Lista para esto? Absolutamente. La cena se sirvió en el gran salón de baile, donde había dispuesto los asientos para asegurar el máximo impacto. Mis padres estaban en una mesa cerca del frente, posicionados perfectamente para ver y oír todo. La comida fue excepcional, la conversación fluyó con facilidad, y esperé hasta que se sirviera el postre para levantarme y dar mi discurso. La sala se silenció mientras golpeaba mi copa.
James apretó mi mano bajo la mesa, ofreciendo un apoyo silencioso. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comencé, mi voz se escuchaba claramente. Este lugar significa mucho para mí, y quería compartir esta velada con las personas que más importan. Muchos de ustedes saben que he trabajado en la planificación de eventos durante años, pero hay algo que no he compartido ampliamente. Hice una pausa, viendo a mi madre inclinarse ligeramente hacia adelante. La expresión de mi padre ya era escéptica. Hace 3 años, tomé lo que mis padres llamaron una decisión financiera imprudente. Tomé todo lo que había ahorrado de mi supuestamente mediocre carrera y compré una propiedad embargada. La finca Riverside estaba en pésimas condiciones, pero vi potencial. Pasé los siguientes 18 meses renovándola, aprendiendo gestión de la construcción y estableciendo relaciones con contratistas y proveedores. Casi me arruinó, pero creí en la visión. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Empezaba a entender. Hoy, la finca Riverside es el principal lugar para bodas de la región. Tenemos reservas para los próximos 2 años con una lista de espera. El valor de la propiedad ha aumentado un 300%. Y sí, ya que esto parece relevante, soy la única propietaria. Sin hipotecas, sin inversores, sin socios. El silencio en la sala era absoluto. La expresión de mi padre había pasado del escepticismo al shock. Vanessa sonreía abiertamente. Así que, cuando alguien intentó recientemente cancelar mi boda en este lugar, alegando que me estaban salvando de la ruina financiera y del mal juicio, la gerente me llamó de inmediato. Porque no solo soy la novia, soy la dueña. Y tengo políticas muy estrictas sobre quién puede tomar decisiones con respecto a los eventos en mi propiedad. Mi madre recuperó la voz, aunque salió estrangulada. Tú eres la dueña de este lugar. De cada candelabro, cada sendero del jardín, cada tabla de suelo cuidadosamente restaurada. También soy dueña de 2 locales de eventos más pequeños en todo el estado y recientemente cerré la compra de una 4ª propiedad en el centro. Mi supuestamente imprudente carrera ha sido bastante exitosa, en realidad, solo que no de las maneras que ustedes se molestaron en notar. Me volví hacia James, que me miraba con un orgullo incondicional. James ha apoyado mi negocio desde el momento en que nos conocimos. Pasó fines de semana ayudándome a entrevistar a proveedores, revisó contratos cuando estaba demasiado agotada para concentrarme, y ni una sola vez sugirió que debería estar haciendo algo diferente con mi vida. Me trata como a una socia capaz, lo que aparentemente es un concepto extraño para algunas personas. Mi padre se levantó bruscamente, su silla raspó contra el suelo. Esto es ridículo. Nos engañaste deliberadamente. No, corregí con calma. Construí una vida sin su permiso ni aprobación porque aprendí hace mucho tiempo que nada de lo que hiciera cumpliría jamás sus estándares. Asumieron que estaba fracasando porque el éxito no se veía como ustedes esperaban. Intentaron sabotear mi boda porque no podían imaginar que había elegido sabiamente, y lo hicieron todo mientras estaban de pie en un edificio que me pertenece, ajenos a la realidad que tenían justo delante. Garrett se adelantó con fluidez, sacando una carpeta de su maletín. Señor y señora Patton, soy Garrett Sullivan, el abogado de la señorita Patton. Quería entregarles personalmente estos documentos para informarles de que cualquier intento futuro de interferir con los eventos en la finca Riverside, o en cualquiera de las propiedades de mi cliente, resultará en cargos formales de allanamiento. Además, se les elimina de la lista de invitados aprobados para la ceremonia de la boda el próximo mes. Mi madre jadeó. ¿Estás desinvitando a tus propios padres? Ustedes se desinvitaron solos cuando intentaron cancelar mi boda a mis espaldas, respondí. Consideren esto una consecuencia natural de sus decisiones. Recibirán un reembolso completo por cualquier gasto en el que hayan incurrido, y les deseo lo mejor. Pero no asistirán a mi boda, y no interferirán más en mi vida. Vanessa se levantó, alzando su copa. Por mi brillante hermana, que construyó un imperio mientras todos estaban demasiado ocupados subestimándola para darse cuenta. Felicidades por todo lo que has logrado. La sala estalló en aplausos y vítores. James me acercó, besando mi sien mientras las copas tintineaban a nuestro alrededor. Mis padres permanecieron congelados en su mesa, la realidad de su situación finalmente calando en ellos. Mi padre lo intentó una vez más. Esto es absurdo. Somos tus padres.
No puedes simplemente excluirnos de tu vida. Mírame, dije simplemente. Han pasado años tratando de controlar mis decisiones, desestimando mis logros, y tratándome como a una niña que no podría conocer su propia mente. Les di innumerables oportunidades para que me vieran como realmente soy. Eligieron no tomarlas. Ahora les toca vivir con esa elección. Se fueron poco después, el rostro de mi madre manchado de lágrimas, mi padre irradiando indignación. Vanessa me abrazó con fuerza mientras se iban. Estoy orgullosa de ti. Debería haber hecho esto hace años. Nunca es tarde, le dije. Establece los límites que necesites. El resto de la velada fue alegre. Los padres de James, personas cálidas y genuinas que me habían acogido en su familia sin reservas, expresaron su deleite al ver la propiedad como es debido. Amigos y colegas me felicitaron tanto por el éxito empresarial como por la valentía que había demostrado. Garrett me aseguró que la documentación legal era irrefutable. Mientras los últimos invitados se marchaban y el personal de catering limpiaba, James y yo nos quedamos en la terraza con vistas a los jardines. Las guirnaldas de luces arrojaban un suave resplandor sobre todo lo que había construido. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó en voz baja. Consideré la pregunta honestamente. Mi relación con mis padres estaba efectivamente terminada, al menos por ahora. Habría drama familiar, conversaciones incómodas con parientes lejanos, y posiblemente años de tensión en las fiestas. Pero sopesando eso frente a una vida de su comportamiento controlador y críticas constantes, la respuesta era clara. Ninguno, dije. He terminado de dejar que me traten como si no fuera suficiente. Esta boda se celebrará exactamente como la planeamos, rodeados de personas que realmente nos apoyan. Y si ellos no pueden alegrarse por mí, es su pérdida. Por si sirve de algo, creo que eres extraordinaria, dijo James, rodeándome con sus brazos. Construir todo esto, enfrentarte a ellos esta noche. Eres la persona más fuerte que conozco. Tenía una buena motivación, respondí, apoyándome en él. Tú me mostraste lo que se siente al estar con alguien que no quiere cambiarme. Es un poco difícil volver atrás después de experimentar eso. En los días siguientes a la cena de ensayo, las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. Mi madre llamó 17 veces solo en las primeras 24 horas. Como no respondí, comenzó a dejar mensajes de voz que progresaron de la confusión dolida a la ira manifiesta. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos a tu padre y a mí de esa manera?, había dicho en el mensaje número 12. ¿Delante de socios de negocios y extraños? Te lo dimos todo, ¿y así es como nos lo pagas? ¿Humillándonos públicamente? El mensaje número 15 había adoptado un enfoque diferente. La presión arterial de tu padre ha estado peligrosamente alta desde esa desastrosa velada. Si le pasa algo, recaerá sobre tu conciencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu familia por un rencor insignificante? Había guardado cada mensaje de voz, tal como Garrett me había aconsejado. La manipulación emocional era de manual, y tenerla documentada se sentía importante de alguna manera. Vanessa informó que los rumores familiares estaban a la orden del día. Según sus fuentes, nuestros padres les estaban diciendo a los parientes que yo había tenido una especie de crisis nerviosa pública en la cena de ensayo, haciendo acusaciones descabelladas y montando una escena. El hecho de que yo fuera dueña de un exitoso imperio empresarial estaba siendo convenientemente omitido de su versión de los hechos. La tía Linda me llamó esta mañana, había dicho Vanessa durante una de nuestras llamadas diarias. Quería saber si estabas medicada y si yo pensaba que necesitabas una intervención. Mamá ha estado muy ocupada difundiendo su narrativa. Déjala, había respondido, sorprendiéndome de lo poco que me importaba. Cualquiera que me conozca se dará cuenta de la mentira. Cualquiera que no me conozca lo suficiente como para cuestionarlo, probablemente no merezca la pena preocuparse por él. La verdad era que la cena de ensayo había sido liberadora. Por primera vez en mi vida adulta, había dejado de actuar para obtener la aprobación de mis padres. Había expuesto hechos, establecido límites, y me había negado a ser menospreciada. Las consecuencias eran incómodas, pero la alternativa a continuar dejando que me trataran como a una niña incompetente se había vuelto insoportable. Los padres de James se habían puesto en contacto al día siguiente de la cena con un mensaje que me hizo llorar en mi oficina. Su madre había escrito:
Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado y honrados de tenerte como nuera. Lo que has construido aquí, tanto el negocio como la fortaleza para defenderte, es notable. Estamos deseando celebrar vuestra boda y apoyaros en todo lo que podamos. El contraste entre su apoyo incondicional y el amor condicional de mis propios padres era marcado. La familia de James me había acogido por ser quien era, no por lo que podía hacer por ellos o por cómo me reflejaba en su estatus social. Celebraban mi éxito en lugar de sentirse amenazados por él. Me sumergí en los preparativos finales de la boda, decidida a crear un evento que reflejara nuestros valores en lugar de las expectativas de cualquier otra persona. La lista de invitados había sido revisada para eliminar no solo a mis padres, sino a varios de sus amigos cercanos que habían sido incluidos puramente por obligación. En su lugar, había invitado a personas que realmente me habían apoyado, antiguos colegas que habían creído en mi visión empresarial, proveedores que habían trabajado conmigo durante la renovación de la finca, y amigos que habían estado ahí en los momentos difíciles. El diseño de la ceremonia evolucionó hacia algo único y nuestro. En lugar de los elementos religiosos tradicionales que mis padres habían asumido que incluiríamos, James y yo escribimos nuestros propios votos, centrándonos en la colaboración, el respeto, y la construcción de una vida basada en el apoyo mutuo. La música era una mezcla de nuestras canciones favoritas, incluyendo algunas que habrían hecho que mi madre se estremeciera. Todo el ambiente fue diseñado para ser cálido y acogedor, en lugar de formal e intimidante. Patricia había sido una aliada increíble durante todo el proceso de planificación. Como gerente del lugar, había lidiado con padres difíciles antes, pero me dijo que mi situación era particularmente atroz. He visto madres de la novia controladoras, había dicho mientras revisábamos los planes finales de montaje, pero intentar cancelar la boda a tus espaldas en tu propia propiedad. Eso lo lleva a otro nivel. La arrogancia es impresionante. Ellos creen genuinamente que estaban haciendo lo correcto, había respondido, todavía algo asombrada por la audacia. En sus mentes, me estaban protegiendo de mi propio mal juicio. El hecho de que soy una exitosa empresaria con mejor sentido financiero que cualquiera de ellos, no les entra en la cabeza. Bueno, su pérdida es nuestra ganancia. Esta boda va a ser espectacular, y se enterarán por todos los que asistan. Tenía razón en eso. En las 2 semanas entre la cena de ensayo y la boda, se había corrido la voz sobre la dueña del lugar que desinvitó públicamente a sus propios padres. Algunas personas pensaron que había sido demasiado dura, otras aplaudieron el establecimiento de límites, pero todo el mundo hablaba de ello, lo que había provocado un aumento inesperado de solicitudes de reserva de novias que lidiaban con dinámicas familiares difíciles. Quieren un lugar donde la dueña entienda situaciones familiares complicadas, había explicado Patricia, mostrándome las solicitudes de consulta. Varias han mencionado específicamente haber leído sobre tu cena de ensayo y sentir que tú también protegerías sus límites. Fue extrañamente conmovedor. Mi drama personal se había convertido de alguna manera en una ventaja comercial, atrayendo a clientes que valoraban las mismas cosas que yo, autonomía, respeto, y el derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus bodas. Una novia, una mujer llamada Teresa Ott que había luchado con el comportamiento controlador de su madre durante años, había sido particularmente elocuente durante su consulta inicial. Necesito un lugar que realmente respete mis decisiones, había dicho. No solo que lo diga de boquilla mientras secretamente recibe órdenes de quien paga el depósito. Cuando oí que habías prohibido legalmente a tus propios padres interferir, supe que lo entenderías. Reservé su boda inmediatamente, reconociendo a un alma gemela. Mis padres hicieron un último intento de reconciliación 3 días antes de mi boda. Aparecieron en la finca sin anunciarse, vestidos formalmente, esperando claramente algún tipo de confrontación dramática o reencuentro lacrimógeno. Patricia los interceptó en la entrada, profesional y firme. Señor y señora Patton, como se discutió a través de su abogado, no se les permite entrar en esta propiedad sin el permiso explícito de la dueña. Tendré que pedirles que se marchen. Esto es absurdo, había fanfarroneado mi padre. Estamos aquí para ver a nuestra hija. Tenemos derechos. No tienen ningún derecho a acceder a una propiedad privada donde no son bienvenidos, había corregido Patricia con calma. Si no se van voluntariamente, contactaré a la policía local para que ayude a retirarlos. Esas son sus opciones. Observé desde la ventana de mi oficina cómo se quedaban allí, mi madre secándose los ojos con un pañuelo, el rostro de mi padre rojo de indignación.
Una parte de mí quiso bajar corriendo y arreglar las cosas, suavizar el conflicto y restaurar alguna apariencia de paz familiar, pero esa parte se hacía más pequeña cada día. Finalmente se fueron, mi padre haciendo un espectáculo de ayudar a mi madre a subir al coche como si estuviera demasiado abrumada por la emoción para caminar sin ayuda. Sentí una punzada de algo, no exactamente arrepentimiento, sino quizás tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sido personas diferentes. Vanessa llamó esa noche. Me enteré del intento de emboscada. ¿Estás bien? Sorprendentemente, sí. Pensé que me sentiría culpable o en conflicto, pero sobre todo me siento aliviada. Como si finalmente se me permitiera dejar de intentar arreglar algo que nunca fue mi responsabilidad arreglar en primer lugar. Eso es saludable, dijo con firmeza. Tú no rompiste esta relación. Simplemente dejaste de fingir que no estaba ya rota. La boda, 2 semanas después, fue perfecta. Vanessa fue mi dama de honor, la hermana de James, una de las damas de honor. Su padre me acompañó al altar con lágrimas genuinas en los ojos, honrado de sustituir a los padres que habían elegido no asistir. La ceremonia tuvo lugar en el jardín al atardecer con 200 invitados que habían sido cuidadosamente seleccionados por su importancia real en nuestras vidas. Mis padres enviaron una breve tarjeta expresando decepción y esperanza de que reconsiderara mi decisión. La archivé sin responder. Algunos puentes necesitan quemarse por completo antes de que puedas construir algo mejor. La gerente del lugar, Patricia, que había sido fundamental para el éxito de la finca, me llevó a un lado durante la recepción. Quería que supieras que hemos tenido 3 solicitudes esta semana de personas que se enteraron de lo que pasó en tu cena de ensayo. Aparentemente, se corrió la voz sobre una dueña que desinvitó a sus propios padres. Todos dijeron que respetaban los límites y querían reservar con alguien que entendiera que las dinámicas familiares podían ser complicadas. Me reí, sorprendida. Eso es extrañamente conmovedor. La gente aprecia la autenticidad, dijo Patricia encogiéndose de hombros. Te defendiste a ti misma y a tu negocio. Eso resuena. Mientras bailaba con James más tarde esa noche, rodeada de personas que se preocupaban genuinamente por nuestra felicidad, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El peso de las expectativas parentales, la constante necesidad de demostrar que era digna de un respeto básico, todo eso finalmente se había desvanecido. Mi madre llamó 2 meses después de la boda. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar la semana siguiente, y luego envió un correo electrónico sugiriendo que superáramos este desagradable asunto. Lo archivé sin responder. Vanessa informó que nuestros padres les estaban diciendo a los parientes que yo había tenido una especie de crisis, que el estrés de la planificación de la boda me había vuelto irracional. Que pensaran lo que necesitaran pensar. Yo estaba ocupada dirigiendo un negocio exitoso, disfrutando de mi matrimonio, y planeando la renovación de mi nueva adquisición inmobiliaria. Su narrativa sobre mi vida nunca había sido precisa de todos modos. Finalmente, unos 6 meses después de la boda, les envié una breve carta. No una rama de olivo, exactamente, sino una declaración clara de términos. Si querían alguna relación conmigo en el futuro, requeriría reconocer mi autonomía, respetar mis decisiones, y tratar tanto a James como a mi carrera con la consideración que merecían. No más comportamiento controlador. No más comentarios despectivos. No más intentos de sabotear mis decisiones. Nunca recibí una respuesta. Vanessa dijo que la habían leído juntos durante el desayuno y luego habían cambiado de tema a algo sobre el club de campo. Algunas personas, me di cuenta, preferirían perder a sus hijos antes que admitir que se habían equivocado. James y yo celebramos nuestro primer aniversario en la finca Riverside, organizando una pequeña cena en el mismo salón de baile donde finalmente me había enfrentado a mis padres. La propiedad había seguido prosperando, ganando premios de la industria y atrayendo a clientes de alto perfil. Había contratado personal adicional, ampliado nuestros servicios, y comenzado a impartir talleres sobre gestión de locales a otros aspirantes a empresarios. De pie en ese salón, viendo a la gente que amaba celebrar con nosotros, pensé en la llamada de la gerente que lo había iniciado todo. El momento en que supe que mis padres valoraban el control por encima de su relación conmigo. La decisión de dejar de buscar una aprobación que nunca recibiría. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó James, apareciendo con 2 copas de champán. Solo pensando en cómo una llamada telefónica lo cambió todo,
dije, aceptando la copa. Si la gerente no me hubiera llamado directamente, podría haberme presentado a esa cena lista para disculparme por existir de la manera incorrecta. Pero ella llamó, dijo James. Y tú no te disculpaste. Y ahora mira todo lo que has construido. Hizo un gesto alrededor del salón, el negocio exitoso, la vida que habíamos creado juntos. Hemos construido, corregí. No podría haber hecho esto sin ti. Claro que podrías haberlo hecho, dijo con su honestidad característica. Eres brillante, decidida, y capaz de absolutamente cualquier cosa. Pero estoy agradecido de que me hayas dejado ser parte de ello. Esa era la diferencia, pensé. James veía mi fortaleza y la celebraba en lugar de sentirse amenazado. Alentaba mis ambiciones en lugar de intentar redirigirlas. Confiaba en mi juicio en lugar de asumir que él sabía más. Mis padres habían pasado toda mi vida tratando de moldearme en alguien que no era. Cuando me negué a cumplir, intentaron sabotear la vida que había construido en lugar de aceptar en quién me había convertido. El intento de cancelación de la boda fue solo la demostración final y perfecta de sus prioridades. Pero yo había ganado. No porque los hubiera herido o me hubiera vengado de alguna manera significativa, sino porque me había elegido a mí misma. Había protegido mis límites, construido mi negocio, me había casado con el hombre que amaba, y había creado una vida que me satisfacía por completo. Su aprobación, o la falta de ella, se había vuelto irrelevante. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a que alguien te menosprecie más. A veces, es construir algo tan exitoso que sus intentos de socavarte solo revelan sus propias limitaciones. Y a veces, es estar de pie en un salón de baile que te pertenece, rodeada de personas que te aman exactamente como eres, y darte cuenta de que su opinión dejó de importar en el momento en que empezaste a creer en ti misma. La finca Riverside continúa albergando bodas cada fin de semana. Cada ceremonia es una celebración de amor, compromiso, y dos personas que eligen construir una vida juntas. Y si la dueña ocasionalmente piensa en los padres que intentaron cancelar su propia boda en la misma propiedad por la que tanto había trabajado, es solo para maravillarse de lo lejos que ha llegado desde que aprendió a dejar de buscar su aprobación. Algunos depósitos no son reembolsables. Algunos puentes están destinados a arder. Y algunas victorias no se miden en la confrontación, sino en la tranquila satisfacción de saber que te convertiste exactamente en quien debías ser, con o sin permiso.